tenido en nuestra mente en algún punto de nuestra vida. Quizás nos hemos metido en alguna situación, nos hemos metido en algún asunto y esta frase ha remarcado. Y esta frase quizás ha salido de tu corazón y es: nunca voy a salir de aquí. Yo no sé cómo me metí en esto, yo no sé cómo llegué a esto. Y quizás esta frase en los últimos tiempos ha estado muy presente en tu cabeza: nunca saldré de aquí. Cuando pensamos en el mundo donde vivimos, pensamos en una sociedad, pensamos en un contexto, y mucho de lo que vivimos ha sido diseñado para que nosotros estemos en una parte de nuestra vida. Y salir del lugar donde estamos podría ser un reto para muchos de nosotros. El poder atrevernos o arriesgarnos a dar un paso fuera del lugar donde la sociedad ha programado para nosotros, que la cultura ha programado para nosotros, o que la religión ha programado para nosotros, podría ser un reto dar un paso fuera de eso. Y esta frase, esta palabra de nunca saldré de aquí, me habla de una marca muy fuerte sobre algo en nuestra vida que nos ha hecho pensar que el lugar donde estamos, aquí vamos a morir. Las cosas que estamos, así nos vamos a quedar. Y puede ser que no nos hemos dado cuenta, pero muchas veces lo que está alrededor de nosotros está pensado y programado para que nosotros nos quedemos donde estamos. Muchos gobiernos programan su agenda para mantener al pueblo en un lugar en ignorancia. La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. En la ignorancia, el poder tener el control sobre ellos, control sobre el pueblo, el poder tener el pie sobre ellos, el hacerles creer que no se puede salir, el hacerles ver que ahí donde están bien, es una de las cosas que posiblemente esté marcando nuestras vidas. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero si pensamos unos años atrás y pensamos ahora donde estamos, nos vamos a dar cuenta que seguimos en el mismo lugar. Y seguir en ese mismo lugar, el no avanzar, el quedarnos ahí, nos habla de un estancamiento, nos habla de una prisión terrible. Y en Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, encontramos la historia después de que Jesucristo ha sido crucificado. Dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra. Di conmigo: sellando la piedra. Pero más fuerte: sellando la piedra y poniendo la guardia. Lo peor que puede suceder es que aún en la muerte tus enemigos te tienen miedo. Después de haber estado crucificado, haber recibido latigazos, después de haber pasado por ese camino de la calavera, estar entre malhechores, en la peor de las vergüenzas, lo peor que puede suceder es que tu enemigo te tema aun cuando ya has muerto. Y la verdad es que el enemigo le tiene miedo a tu futuro, por eso es que está atormentando tu presente. Personas con grandes futuros van a tener grandes oposiciones.
Y el enemigo le aterra el saber a dónde vas a llegar. Al enemigo le aterra que salgas del lugar donde tú estás. Nada más terrible es no entender el futuro que tenemos y no entender las oposiciones y los caminos que estamos viviendo hoy. Si el enemigo se ha levantado hoy en tu contra es porque sabe hasta dónde puedes llegar. Si se ha levantado olas que vienen contra ti es porque él mismo sabe lo que eres capaz de hacer. Siempre habrá oposición para grandes hombres. Siempre habrá resistencia para grandes visiones. Pero lo que me llama la atención es saber que Cristo está muerto y sus enemigos le temen. ¿Te ha pasado que aún cuando has fracasado, aún cuando estás en miseria, aún cuando has caído, aún en ese momento el enemigo te sigue temiendo? Y es que el llamado que tú tienes es irrevocable. Se te pueden caer los dientes, pero el llamado jamás se te caerá. Se te puede ir lo que sea, pero lo que Dios dijo de ti jamás se irá de tu vida. ¿Sabes qué? Eso es irreemplazable. Y hay algo que cargas por encima de los errores que has tenido. Hay algo de peso sobre tu vida por encima del mal que has vivido. Y eso lo huele el enemigo. El enemigo huele el llamado que tienes, huele lo que puedes hacer, huele hasta dónde puedes llegar. Y por eso es que tantas oposiciones, por eso es que tanta resistencia. Y ahí es cuando nuestra vida empieza a ser marcada. Encontramos acá la historia. Los fariseos están un poco asustados respecto a la resurrección de Cristo. Fueron con Pilato para asegurarse que Jesús no saliera de la tumba. Y hay dos sellos que encontramos en la tumba de Jesucristo. Y estos sellos son como aquel restaurante que le ponen una cinta en la entrada, que ha violado quizás las regulaciones. Y si esa cinta es violada, si ese sello es roto, hay grandes implicaciones para los dueños de ese restaurante. Más o menos de eso se trata el sello. El sello, quien quisiera venir y abrir la tumba tenía iba a tener muchísimos problemas con Roma, iba a tener muchísimos problemas con Pilato. Y lo que estamos encontrando acá es interesante porque estamos viendo dos sellos que están marcando la vida de Jesús. Dos sellos que marcaron el sepulcro de Jesús. Y el primer sello es el sello de Roma. Di conmigo, Roma. Y el sello de Roma representa la cultura. El sello de Roma representa el contexto en el que estaba Jesús. Y si conocemos la historia, sabemos que quienes crucificaron a Jesús fueron los romanos. Pero cuando hablamos del sello de Roma, es esta misma cultura marcando tendencia hacia nuestras vidas. Es la misma cultura poniendo nuestras limitaciones y marcándonos hasta qué punto podemos llegar a ser. Y esa cultura marca comportamientos. Y hay cosas que por esa cultura son raras si tú las haces. Esta misma cultura nos va formando y nos va haciendo de tal manera que nos va encasillando y nos va encerrando y nos va limitando y nos va metiendo en esta prisión en la cual lo único que anhelamos cuando morimos es que nos den una pensión. Y esta misma cultura nos va haciendo, nos va metiendo filosofías, pensamientos, ideas, actitudes que empezamos a tener, que es la misma cultura la que nos ha forjado. No hay nada más terrible que estar marcado por la cultura en la que estamos. Una cultura quizás de doble moral, una cultura donde hay traición, una cultura donde hay contradicciones y una cultura en la que quizás nos hemos acomodado. Y esa cultura
en algún momento fue como la casa de un bebé. Este bebé en los primeros meses de su vida, la casa era su refugio, fue su hogar donde creció. Pero si llega a pasar más de 40 años y el hombre sigue viviendo en la casa, ahora la casa se vuelve en contra de él. Y lo que sucede es que si no hacemos algo por cambiar nuestra mentalidad, siempre vamos a estar liderados por la cultura en la que estamos. Mis suegros viven cerca de la frontera de Canadá, y es interesante ver. He estado en fronteras como la de México y Tijuana, y la marca que hay para cruzar de un lado a otro, el contraste es evidente. Tú ves en la fila de México a Tijuana, a veces gente vendiéndote aguas y gente ahí vendiéndote dulces, y las casas. Es un contraste increíble. Cuando pasas a San Diego, no hay gente vendiéndote nada en la calle, y solo es por unos cuantos metros en el cual la cultura cambia increíblemente. Las casas son diferentes, y es una descompensación rara de un paso a otro. Lo que quiero decirte con esto es que quizás no nos hemos dado cuenta que hemos estado marcados por una cultura, y esa marca la llevamos en nuestro corazón, la llevamos en nuestra mente, y es como ese sello en el pasaporte. Ese sello en el pasaporte que te dice si puedes pasar o no a tal país. Y es una marca que te abre las puertas o una marca que te las puede cerrar. Y estábamos en Estados Unidos, y estábamos buscando un Walmart, y pusimos en el GPS y nos metimos una calle interesante, porque de un lugar a otro, hablando de Estados Unidos a Canadá, sin darnos cuenta, sin filas, sin vendedores ambulantes, ni nada de eso, ni rigurosos filtros, sin darnos cuenta, ya estamos al otro lado en Canadá. Y entonces los oficiales se acercan y nos piden nuestros pasaportes. Enseño mi pasaporte, y en ese momento no tenía el sello que necesitaba para estar en Canadá. Necesitaba una visa especial para estar en ese país. Y lo que sucedió fue que tomaron mi pasaporte, y por no tener ese sello, ellos iban a poner otro sello más. Es el sello de deportación desde Canadá para Estados Unidos, porque estaba en Estados Unidos. Entonces, hay marcas en tu vida que la misma cultura ha creado, que nos abren o nos cierran puertas. Y quizás algunos de nosotros, si abrimos el pasaporte de esta vida que hemos llevado, nos vamos a dar cuenta que hemos tenido más rechazos y más deportaciones que las puertas que se nos han abierto. Y cada vez que vamos a pedir un trabajo, la misma cultura me dice que yo tengo que repasar ciertos requerimientos y haber estudiado todo esto. Y entonces, cuando llego a ese lugar, lo único que sucede es que tengo una marca, tengo un sello que me dice: no puedes salir de acá, no puedes pasar para allá. Y hemos estado marcados por algunos lineamientos y algunas cosas que nos han hecho como personas, y quizás eso nos ha hecho pensar más limitadamente. Jesucristo tenía el sello de Roma, este sello puesto por la cultura, la preparación de los judíos, el hecho de estar en la tumba, la forma de poner la piedra. Jesucristo no podía salir de ese lugar. Pero no solamente era el sello de Roma, también era el sello de Pilato. Se acercaron los sacerdotes, se acercaron los fariseos con Pilato para echarle palanca ahí. Y el sello de Pilato quizás es peor que el de Roma, porque este termina lavándose las manos.
Y el sello de Pilato es precisamente la hipocresía y la religiosidad. El sello de la religiosidad. Esta falsa humildad que tenemos, esta vida que llevamos de doble vida, que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si no tenemos una marca, no esperemos lograr grandes cosas. Y esa marca en nuestra vida, esta marca, más bien hemos estado marcados por estructuras religiosas. Y si hay alguien que Jesús vino a darles vara, fue a los religiosos. Si hay alguien con quien se molestó, fue con los religiosos. Él les habló sobre el templo y se enojaron por tocarles monumentos, por tocarles estructuras, por sanar en días sábados, por salirse de la marca que tenía la religiosidad. Y el problema de ellos no era si sanaba o no a las personas, era si lo estaba haciendo con las manos o no lavadas, o si lo hacía en sábado o en viernes. Para los religiosos la iglesia es un monumento, para Cristo siempre fue un movimiento. Y no me toques el templo, y eso que lo derrumbas, y les exaltó a todos ellos: no me toques monumentos. No puedes, hay marcas. Y es impresionante que la iglesia de Notre Dame ha generado 700 millones de euros, un monumento, cuando alrededor del mundo hay una escasez terrible. Esa es la religiosidad y la hipocresía en la que vivimos quizás. Una marca de santidad, de un monumento blanqueado, pero realmente por dentro estoy tronado. El tener religiosidad en mi vida, en lugar de abrir puertas, me las va a cerrar. Este sello de los fariseos, empujando que hubiera vigilancia ahí para que Jesucristo no saliera de la tumba. Es impresionante que estamos marcados no solamente por la cultura, sino también estamos marcados por la religión. Y si seguimos leyendo lo que pasó acá, cuando hablamos de la religiosidad, es convertir iglesias en monumentos, y es precisamente lo que es un ataúd. El sepulcro es un monumento, es un lugar donde damos muchas veces más honor que cuando la persona estaba en vida. Es una hipocresía muchas veces ir al panteón y hablar con la persona, y más que nada es falso, porque en la vida normal nunca lo hice. Esta parte de los monumentos y hacer de lo que hacemos un monumento y algo que no se puede mover, y es una marca que si la mueves, tengo amigos en Colombia que sus padres, por ser pastores, tenían que firmar contratos de pobreza. Ellos tenían que mantenerse pobres durante toda su vida si querían ser pastores. Tengo amigos que por haber movido tan solo unos centímetros la plataforma o el púlpito, la mesa de ancianos se levantaba y los corría. Para el religioso el monumento es más importante que una persona. Para el religioso es esta marca que las cosas no pueden salir de control. Vamos a asegurarnos de que esto no se salga de control. Vamos a asegurarnos de que nuestro monumento, nuestras estructuras no se muevan para nada en lo absoluto. Dos marcas, y quizás la religiosidad es lo que ha hecho que la gente se apartara de Dios, porque la gente no tiene problemas con Dios, sino con lo que la iglesia quizás ha hecho. Y ahí la parte
tener a Cristo y tener estos dos sellos, y de acá no vas a salir. Quizás hoy alguien se puede mostrar como Elías cuando les llega una carta sellada por Jezabel. Y el tipo había matado a unos hombres con fuego. Era un rudo. Y les llega una carta sellada, una marca de intimidación y manipulación sobre su vida, que terminó yéndose a esconder a una cueva. Hay marcas y hay sellos en nuestra vida que en lugar de abrirnos las puertas, nos las vamos a cerrar. Y quizás alguien en este lugar ha estado marcado por cosas que has vivido cuando estuviste en infancia, cuando estuviste pequeño. Sellos en nuestro corazón, marcas y heridas que me han mantenido alejado de la voluntad de Dios, y que me han mantenido alejado de las bendiciones de Dios para mi vida. Dos sellos que quisieron detener a Jesucristo de la resurrección. Y además de eso, Pilato se encargó de poner a guardias especializados que estuvieran ahí, de estos que no dormían por 5 días seguidos, estar vigilando la tumba. ¿Y sabes quiénes son estos? Son los mismos demonios que el enemigo envía a nuestra vida, y que no duermen y están día y noche recordándonos lo que hicimos. Y nos sentimos culpables, y nos sentimos cargados, y nos sentimos miserables, porque los tenemos de día y de noche. Y cada vez que quiero salir, o cada vez que quiero emprender algo, que quiero hacer algo, me vienen estos demonios y me atormentan de día y de noche, y están ahí sin descanso alguno, recordándome que no puedo salir. Pero eso hoy, en el nombre de Jesús, se tiene que ir de tu vida. Y si había algo deteniéndote, hoy puedo escuchar el ruido de la rueda moverse, y escucho la voz del Padre diciéndote: es tu tiempo. Alguien dice amén a eso. Lucas capítulo 11, versículo 47 al 48 dice: hay de vosotros que edifican los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que son testigos y consentidores de los hechos de sus padres, porque la verdad ellos los mataron, y ustedes edifican los sepulcros. Qué pesado lo que estamos leyendo aquí. ¿De qué sirven los sepulcros? ¿De qué sirven los sepulcros si en vida nunca estuviste ahí con ellos? ¿De qué sirven los sepulcros? Si está diciendo: oh, hipócritas, lo que está diciendo acá. Ustedes edifican sepulcros, pero ustedes mismos lo permitieron. Y a veces estamos de la misma manera, porque tenemos a Jesucristo enterrado, y cuando lo necesitamos lo revivimos. Y solo cuando viene esa marca de religiosidad a nuestra vida es cuando nos acordamos de Él. Pero interesante que Jesucristo ni sepulcro compró, porque ni lo utilizó. Fueron únicamente por un par de horas, por un momento limitado. ¿Sabes qué? Hoy celebramos que la tumba sigue vacía hace 2000 años hasta ahora. ¿Qué es lo que te saca del sepulcro? Dile que es a tu lado: ¿qué te saca del sepulcro? Juan capítulo 5, si viene la banda por favor. Juan capítulo 5, versículo 27. Juan capítulo 5, versículo 27 al 28 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y conmigo: oirán su voz. Pero más fuerte: oirán su voz.
¿Qué te saca de los sepulcros? ¿Qué te saca del sepulcro? Lo mismo que sacó a Lázaro de la tumba. Lo que te saca del sepulcro es la voz de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido limitados? Nos hemos sentido desanimados. Nos hemos sentido en el sepulcro. Nos hemos sentido en el valle de muerte. Y cada vez que me he sentido de esa manera, hay una cosa a la cual recurro. Y voy corriendo a su voz. Y empiezo a recordar lo que Él dijo. Porque no hay tumba que pueda soportar el poder de la voz de Dios. No hay error que no pueda derrumbarse ante el sonido de la voz de Dios. No hay fracaso que no pueda quebrarse ante el sonido de la voz de mi Dios. No hay nada que no se pueda resistir a la voz de Dios, porque desde que estabas en el vientre de tu madre, desde ese momento la voz de Dios estaba presente en tu vida. Y ahí, cuando estamos a punto de desvanecer y cuando estamos a punto de derrumbarnos, corremos a la voz de Dios, corremos a su palabra, que es lo único que puede mantenerse. Todo puede derrumbarse, montañas pueden caerse, los ríos pueden secarse, pero la voz de Dios jamás, jamás va a pasar. Y lo que el Señor ha dicho acerca de nuestra vida y lo que el Señor ha dicho acerca de tu vida, lo va a realizar. Hay algo que te saca del sepulcro y es la voz de Dios. Y si hay alguien en este lugar que ha estado desanimado, que ha estado quebrado, que se ha sentido miserable, quizás te hace falta escuchar un poco la voz. Y ahí, en esos momentos oscuros y de tristeza, corres a la voz de Dios. Y ahí empiezas a recordar sus palabras. Corres a su voz, al que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo voy a confiar. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Quizás ya no estás escuchando la voz de Dios, por eso es que estás así. Lo único que necesitamos para poder salir de cualquier lugar es recordar la voz de Dios. Y hay una voz que fue lanzada hace 2000 años atrás, y una voz al futuro, cuando Jesucristo estaba crucificado y dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir? He terminado. Hay una voz que necesitas escuchar y es la voz del cielo. Esa es la voz como la de Juan el Bautista cuando estaba en el desierto y predicando la palabra, y quizás Jesús de carpintero escuchando: se ha abierto el tiempo. Es la voz de mi Padre. Hay una voz que marca la diferencia. Hay una voz que nos está llamando. Y esa misma voz que dijo: Lázaro, sal fuera. Esa voz que nos levanta de las cenizas, que nos levanta de la ruina, que nos levanta de lo más terrible en lo que hayamos atravesado. Esa es la voz de Dios. Yo no sé si hay alguien en este lugar que quiere escuchar la voz de Dios, pero sabes que la voz de Dios, nada puede quebrar la voz de Dios. Nada.
no hay gigante, no hay muerte. ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está tu muerte, oh sepulcro? ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro? ¿Dónde? No hay quien pueda resistirse a la voz de Dios. La voz de Dios te está llamando. La voz de Dios te está buscando. ¿Que no te pones de pie?